Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Hola, buenas a todos y bienvenidos a un programa más de inversión con nombre propio. En el día de hoy vamos a hablar acerca del sector del real estate y para ello tenemos el placer de contar con Juan Fierro, que trabaja en la gestora de Janus Henderson. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, Javier. Muy bien, aquí estamos. Un placer estar con vosotros. Encantado de tenerte en el programa. Bueno, entrando ya en materia, la primera pregunta va un poco enfocado a lo que ha sido el año 2022, que ha estado marcada por las subidas de los tipos de interés por parte de todos los bancos centrales para hacer frente a una inflación que llegó a cotas que no se habían visto en los últimos años. Y bueno, la pregunta es qué efecto ha tenido esto en el sector del real estate y qué podemos esperar del año 2023. Fenomenal. Pues sí, efectivamente, el 2022 fue un año bastante peculiar por los factores que indicas. Yo creo que la inflación pasó de ser transitoria a más estructural y evidentemente ahí vimos una reacción de los bancos centrales en cuanto a política monetaria que en muchos casos pues, los mercados financieros y los partícipes en los mercados financieros de alguna manera les pasó factura. Yo creo que hay tres cuestiones principales que afectaron al mercado inmobiliario cotizado en este caso. La primera de ellas, evidentemente, al haber un repunte de la incertidumbre, ya sea por las tensiones geopolíticas que vimos en el este de Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el tema de una mayor inflación y, evidentemente, la respuesta de los bancos centrales a esa inflación con políticas más altas generó una incertidumbre en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico. Eso supuso que las tasas nominales repuntasen. Eso supuso al mismo tiempo tasas nominales más altas, tasas de descuento más altas y, por supuesto, eso significó valoraciones más bajas en el conjunto del mercado, incluido el sector inmobiliario cotizado. Por lo tanto, esa fue una de las primeras razones por las que el sector inmobiliario se vio afectado, esas mayores tasas nominales, tasas de descuento y, por lo tanto, valoraciones. La segunda cuestión, al final, también tiene que ver con esas tasas nominales. A medida que repuntan las tasas nominales, los inversores encuentran un mayor atractivo en otros segmentos del mercado o en otros activos, en este caso la renta fija. Por lo tanto, a medida, por un mismo nivel de riesgo o nivel de riesgo similares y rentabilidades esperadas más altas, el inversor o los partícipes trasladan sus activos de unos activos, valga la redundancia, a otros. Por lo tanto, ese segundo factor también relacionado con las tasas nominales supuso unos flujos quizá de activos de riesgo como pueden ser los activos de renta variable y en este caso el inmobiliario cotizado hacia la renta fija. Y luego finalmente un tercer factor que yo creo que es más idiosincrático o más específico del sector inmobiliario cotizado. El sector inmobiliario cotizado históricamente y generalmente es un sector con unos niveles de apalancamiento más alto. Niveles de apalancamiento más alto, pero porque también son modelos de negocio con una mayor visibilidad de flujos de caja. Por lo tanto, el inversor quizá percibió, a medida que repuntaban las tasas de interés o las perspectivas de tasas de interés, este sector con un mayor nivel de apalancamiento quizá viera una mayor percepción del riesgo. Aquí quiero hacer hincapié que ahí es donde quizá nosotros estábamos algo en desacuerdo o quizá en desacuerdo con el mercado. Y es que si nos reflejamos o nos comparamos con la gran crisis financiera, el sector inmobiliario cotizado ha evolucionado y ha cambiado mucho. Hoy día, por ejemplo, el sector inmobiliario cotizado tiene niveles de apalancamiento mucho más bajos con respecto, por ejemplo, al 2008-2009. Además de tener niveles de apalancamiento más bajo, los tipos a los que tiene la deuda, el peso de tipos fijos en esos niveles de endeudamiento es mucho más alto. Por lo tanto, no hay esa sensibilidad a tipos como la que podía haber en el 2008-2009. Y finalmente, también la duración media de la deuda en los balances de las compañías del sector inmobiliario se ha extendido en el tiempo. Por lo tanto, nuevamente, no tenemos esas necesidades o el sector no tiene esas necesidades de refinanciación en el corto plazo que pueda hacer o suponer un riesgo importante para el sector. Por lo tanto, hubo esos tres componentes que pasaron factura al sector inmobiliario, pero que en buena medida también se percibió en el conjunto del mercado. Muchas gracias. Bueno, después de haber hecho este repaso un poco a lo que ha sido el año 2022 y los factores más relevantes y que han afectado, como tú has dicho, a todo el conjunto del mercado, pero también en el sector del real estate, vamos a centrarnos un poco más en la parte fundamental y sobre todo en esa inversión inmobiliaria indirecta.
¿Qué aspectos consideras más relevantes a la hora de invertir en REITs y qué ventajas encuentras en invertir este tipo de productos en comparación con otras opciones de inversión inmobiliaria? En cuanto a los aspectos relevantes, hay que tener en cuenta que los REITs o las compañías cotizadas de inmobiliario vienen a ser valores de compañías como cualquier otra compañía. En ese sentido, lo que quiero decir es que en nuestro caso, a la hora de invertir en el inmobiliario cotizado, llevamos a cabo un análisis fundamental muy exhaustivo. Ese análisis fundamental muy exhaustivo se centra en características muy esenciales. Por ejemplo, la cartera de inmuebles que tiene ese REIT o esa compañía inmobiliaria en su balance. Si son inmuebles de calidad, dónde están localizados, qué tipo de inquilinos tiene, qué tipo de alquileres tiene contratados con esos inquilinos, qué cláusulas, qué oferta y demanda existe en los perímetros o cercanos a ese inmueble, en el sentido de si hay promociones o construcciones en curso que puedan afectar a las tasas de ocupación de esos inmuebles. Por lo tanto, una serie de características, en muchos casos, por no decir en todo caso, ligados a los inmuebles subyacentes y los inquilinos que ocupan esos inmuebles. Y luego, por supuesto, los equipos directivos que gestionan estas compañías, como cualquier otra compañía, es fundamental. ¿Qué planes estratégicos tienen en cuanto a la cartera de inmuebles? Si quieren hacer o ampliar esa cartera de inmuebles, si se quieren deshacer de inmuebles, qué plan de CAPEX, qué plan de inversión tienen, en definitiva, qué planes de crecimiento tienen para que el modelo de negocio sea sostenible en el tiempo. En cuanto a las ventajas del sector inmobiliario cotizado, yo creo que cuenta con unas ventajas muy interesantes para el inversor tradicional, sobre todo para tener una exposición de manera estructural en una cartera diversificada. Esas características, por un lado, son la diversificación, ya no solo la diversificación intrasectorial. Invertir en el sector inmobiliario no significa invertir en el sector inmobiliario residencial. Dentro del sector inmobiliario cotizado tenemos compañías de oficinas, tenemos compañías residenciales, tenemos compañías en el sector retail, en el sector del comercio, tenemos compañías en sectores emergentes como pueden ser los centros de datos, la logística, las torres de comunicación. Por lo tanto, existe ese factor de diversificación intrasectorial que es muy atractivo de cara a generar rentabilidades interesantes en el medio y largo plazo. Además de esa diversificación intrasectorial, existe esa diversificación, ese poder de diversificación frente a otros activos tradicionales, como puede ser el conjunto de la renta variable o la renta fija. Históricamente, la correlación frente a la renta variable es 0,85 o 0,75, depende de los periodos que utilicemos, por lo tanto, aporta esa diversificación a la cartera. La segunda característica fundamental o ventaja del inmobiliario cotizado es la liquidez diaria. Al ser empresas cotizadas en el mercado continuo, esto permite a los inversores tener exposición a un inmueble o a una cartera de inmuebles y poder acceder a esa exposición de manera diaria comprando o vendiendo las acciones de estas compañías. Por lo tanto, la liquidez diaria es una ventaja muy importante en el inmobiliario cotizado que no tenemos en el inmobiliario directo. La tercera característica es la protección frente a la inflación. Es cierto que el inmobiliario no nos ofrece una protección total frente a la inflación en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo sí que está demostrado que el invertir en el inmobiliario cotizado nos ofrece una protección parcial importante frente a la inflación. Dos componentes. Por un lado, las rentas, los alquileres, los contratos de alquileres que estos inmuebles suelen tener, suelen estar indexados a un índice de inflación. Y el segundo factor, el subyacente, es un activo real, es un inmueble. Por lo tanto, en el medio y largo plazo, tasas de inflación moderadas, esperadas y no esperadas, se espera que ese activo real se revalorice. Una cuarta característica o ventaja es la gestión profesionalizada. Estas carteras de inmuebles, como comentaba antes, hay un equipo directivo detrás que gestiona esta cartera y se asegura de que los inmuebles están en condiciones para ser alquilados, se reconstruyen o se remodelan para generar ese atractivo para los inquilinos. Y finalmente, ya por no extenderme, pero otra de las características o ventajas interesantes del inmobiliario cotizado, y yo creo que gana una importancia especial en el entorno actual, es esa mayor visibilidad
en cuanto a los flujos de caja. Nuevamente, estos modelos de negocio, la mayor parte de sus ingresos vienen vía alquileres o rentas. Entonces, esa visibilidad en cuanto a los contratos de alquileres nos permite tener una mayor capacidad de predecir los flujos de caja de estas compañías y, por lo tanto, los dividendos que van a pagar, que generalmente son altos con respecto a otros sectores del mercado. Perfecto. Una vez quedado claro las ventajas de los REITs frente a todo tipo de inversión, vamos a ir un poquito más al ámbito geográfico. Hemos visto que en el año 2022 el mercado inmobiliario chino ha sufrido fuertes caídas, mientras que otros mercados, como el americano o el europeo, sí es cierto que también se han podido resentir, pero no en la misma proporción. Y bueno, la pregunta es qué podemos esperar del mercado inmobiliario chino para los próximos años y cómo puede afectar la reapertura de China a este sector. Aquí daría un paso atrás. Es importante recordar que mientras que el sector inmobiliario cotizado el año pasado sufrió caídas tanto en emergentes como en mercados desarrollados, la cuestión sobre China es que viene acumulando caídas importantes prácticamente desde el 2020. Y es cierto que hay ciertas peculiaridades en cuanto al mercado chino que lo diferencian del mercado de desarrollados. Por un lado, 2/3 del mercado inmobiliario chino es un mercado vinculado al sector residencial. Y en muchos casos no son compañías REITs o SOCIMIs como las que conocemos en Europa, sino que son promotoras, compañías que desarrollan inmuebles o construyen inmuebles. Por lo tanto, los excesos que habíamos visto en los últimos años en cuanto a deuda en el mercado chino vinculado al sector residencial, pues evidentemente ha pasado factura. Yo creo que hay 3 cuestiones que definirían y que continúan definiendo el mercado chino. Seguimos pensando que es un mercado que está sobrevalorado en cuanto a precios. Creemos que existe todavía un exceso de apalancamiento, de endeudamiento, y creemos que es un mercado que, sobre todo en las grandes ciudades, hay un exceso de oferta, un exceso de construcción. Por lo tanto, estos tres factores, los sobreprecios o sobrevaloración que existe, el exceso de apalancamiento y el exceso de oferta, van a llevar un tiempo considerable hasta que se corrijan. Van a tardar, consideramos que por lo menos 3, 4, 5 años hasta que estos excesos se vayan corrigiendo. Por poneros en perspectiva, el año pasado, en los últimos 15, 18 meses, aproximadamente 45 compañías cotizadas de inmobiliario en manos privadas han sufrido quiebras o han tenido que reestructurar su deuda. Eso representa aproximadamente un 30% del mercado. Y esto esperamos que continúe, sobre todo en el sector privado, compañías que no están respaldadas o que no están en manos del gobierno, vamos a seguir viendo esa trayectoria o esa tendencia de desapalancamiento. Yo creo que en el mercado chino el segundo comentario que haría o el segundo punto que haría es que tenemos que ver una transición hacia un mercado más maduro. Pasamos, como digo, de un mercado muy dominado por el sector residencial, por el sector de promotoras, y tenemos que transicionar hacia un mercado, a un modelo más de REITs, de SOCIMIs, modelos de negocio más vinculados al tema del alquiler y la gestión de los inmuebles. Esta transición o este periodo de madurez, al final también va a suponer que el gobierno, las entidades respaldadas por el gobierno, tengan un mayor peso en el sector inmobiliario cotizado. De hecho, hay informes que anticipan que en los próximos 2 años prácticamente el 75% del mercado inmobiliario chino estará en manos de compañías respaldadas por el gobierno o entidades locales que están vinculadas evidentemente al gobierno, mientras que el 25-30% restante del mercado será el mercado privado, ¿vale? Esto en el 2021, cerca del 65% era el mercado compañías privadas, ¿vale? Por lo tanto, creemos, en definitiva, un mercado con peculiaridades muy distintas, sigue siendo un mercado muy sobrevalorado, sigue siendo un mercado con exceso de apalancamiento y un exceso de oferta que tiene que madurar y tiene que corregir esos excesos. En cuanto al impacto que pueda haber la reapertura de China en otras regiones del mundo, en este caso Europa, creemos que el impacto es mínimo. Indirectamente
creemos que sí, que marginalmente estados o países más exportadores, como puede ser Alemania, indirectamente se pueden venir o ver algo beneficiados. Pero el impacto creemos que va a ser en el sector inmobiliario cotizado en concreto, el impacto debería ser no muy significativo. Bueno, y para acabar te quería preguntar sobre algo que has mencionado antes, que es la inversión en centro de datos. Y bueno, es simplemente qué perspectivas de futuro encuentras para este tipo de inversión en centro de datos y también en infraestructuras, que hemos visto cómo en los últimos años ha aumentado mucho el volumen de inversión en este tipo de dispositivos. Es un segmento del mercado que nos gusta mucho. Son un segmento de mercado que estructuralmente ofrece una mayor resiliencia en cuanto a las perspectivas de flujos de caja, y quizás son segmentos del mercado que no están tan vinculados al ciclo económico por las tendencias estructurales, valga la redundancia, que vemos en cuanto a la digitalización de la economía. Los centros de datos para el uso de la nube o la inteligencia artificial cada vez tienen un mayor uso por parte de las grandes tecnológicas e incluso grandes compañías industriales, no necesariamente vinculadas directamente al sector tecnológico. Por lo tanto, creemos que existe una demanda estructural en ese segmento del mercado que nos hace ser positivos. Igual con las torres de comunicación. Es un área gris que se puede considerar infraestructura pública o infraestructura quizá privada, pero son segmentos de mercado, nuevamente, que por las tendencias estructurales que vemos en el medio y largo plazo, cuentan con una mayor resiliencia en cuanto a ingresos y perspectivas de flujo de caja. Aterrizando eso un poco a nivel geográfico, por ejemplo, en Estados Unidos estamos más positivos en centros de datos, creemos que las valoraciones son especialmente atractivas, y nuevamente las perspectivas en cuanto a los crecimientos orgánicos de los flujos de caja, dígase alquileres, son muy positivas. En cambio, en Europa, por ejemplo, estamos más positivos en la parte de torres de telecomunicaciones, donde creemos que estamos en fases iniciales de un proceso de consolidación a nivel sectorial. Y bueno, en este caso, pues somos positivos con algunas compañías que incluso a nivel España podemos conocer por su posicionamiento dominante en el territorio europeo. Y nuevamente, luego también vinculado quizá a la infraestructura, los centros de logística también son áreas que nos gustan mucho, a pesar de que el año pasado vimos correcciones importantes, pero nuevamente el comercio online, el comercio electrónico, creemos que todavía tiene capacidad para penetrar a nivel de consumo, y creemos que eso va a seguir sucediendo y, por lo tanto, especialmente después de las correcciones que vimos el año pasado, la logística, los centros de logística también nos resultan atractivos en el medio y largo plazo. Bueno, pues en principio esto ha sido todo. Muchas gracias, Juan, por haberte pasado por el programa y esperamos verte alguna vez en el futuro. Un placer. Muchas gracias. Adiós, adiós.